Caminando por las hermosas calles de Dotonbori, en Osaka, me topé con un artista callejero. A él le compré esta maravilla. Le llamaron mucho la atención mis tatuajes. Nos quedamos charlando sobre tatuajes, sobre dibujo. Y él me contó la técnica del mosquito, que fue la técnica con la que él mejoró muy rápidamente su manera de dibujar. Así que si querés escucharla y querés vos mismo aprender a utilizarla para mejorar, en este caso, los fondos del tatuaje japonés de una manera muy rápida y muy sencilla, quédate que desde acá, desde mi estudio en Olivos, comenzamos con este podcast. Bueno, antes que nada, ¿por qué la técnica del mosquito? Según este hombre, los mosquitos... Bueno, según este hombre no, según la ciencia, ¿no? Los mosquitos tienen una evolución mucho más rápida que, por ejemplo, los mamíferos o nosotros mismos, los seres humanos. Porque nosotros para evolucionar tenemos que hacer una generación de 100 años, o sea, tenemos que ir acumulando generaciones de 100 años. O sea, la evolución es muy lenta. Nuestra descendencia es muy lenta. Los mosquitos tienen una descendencia muy rápida. ¿Y por qué tienen esa descendencia tan rápida? Porque al ser más pequeños, ser menos complejos, se reproducen mucho más rápido. Entonces tal vez, qué sé yo, no sé, en un año pasaron 100 generaciones de mosquitos. No sé el dato exacto, pero tiene sentido. Entonces, ¿por qué la técnica del mosquito? La idea es hacer dibujos pequeños. Comenzar a pensar los fondos del tatuaje japonés muy rápidamente. Yo sé que es muy común querer hacer obras que sean como la obra de tu vida, ¿no? Como que querés hacer ese dibujo y mostrárselo a todo el mundo de la figura, el yudai, el fondo, el gakubori, los acompañamientos, las flores de cerezo, el keyobori, ¿no? Entonces la idea es hacer dibujos pequeños, bosquejos, muy rápidos, pero que puedas hacer muchos en el día. Entonces, en vez de hacer un dibujo largo, grande, que te va a llevar una eternidad y que muy probablemente te cueste terminarlo, nos podemos dedicar a hacer en un día muchos dibujos de estos pequeños. Yo esto lo estoy haciendo cada vez que tengo un ratito libre, me pongo a hacer esto, que este hombre bautizó la técnica del mosquito, y está buena, me gusta, quedó. Así que voy a empezar a hacer un gakubori con un keyobori, es decir, un fondo con acompañamientos nada más, no vamos a hacer una figura principal, vamos a hacer algo muy rápido, ¿no? Entonces acá estoy dibujando, por ejemplo, unas florcitas de cerezo, vamos a hacer unas nubes, unos vientos y unas flores de cerezo, muy rápidamente. Esta técnica, fuera de chiste, que a mí antes me pasaba cuando estaba arrancando, el fondo me frustraba mucho porque me resultaba muy difícil. No solo dibujarlo en el papel, o sea, dibujarlo en el papel me resultaba difícil. Imagínate dibujarlo en la piel y hacerlo freehand encima, o sea, me resultaba muy difícil. Esta técnica está buena porque yo ya la venía implementando, yo la había visto con un hombre que se llama Manuel Rubín, que, bueno, él me mandaba a hacer esto, ¿no? Como hacer dibujos tontos, hacer dibujos que como casi que sin sentido, como dibujar. En el momento no veía la lógica, pero con el tiempo me di cuenta que es un flor de ejercicio. Porque, y de nuevo, le hice como sentido después de hablar con este hombre en Osaka, ¿no? Como que él, lo que Manu me estaba enseñando era esta técnica, la técnica del mosquito, ¿no? Entonces fue lindo poder encontrar ese sentido. Ok, fíjense. Se van a fijar que, o sea, o van a ver muy repetidamente que cuando ven dibujos de tatuaje japonés, o sea, dibujos que representan tatuajes, van a ver como una P, ¿no? Alguna vez, no sé si alguna vez lo vieron, y si no lo vieron se los cuento ahora. ¿Por qué esta P? O sea, hay muchas veces que dibujamos porque copiamos a otros, ¿no? Pero no nos interrogamos por qué hacemos lo que hacemos. Así como no nos interrogamos por qué creemos lo que creemos. Pero no nos interrogamos por qué hacemos lo que hacemos. Esta P lo que viene a representar, esto es Hikae, es decir, el pecho, y esto es Gobu, es decir, un cuarto de manga. Entonces esto sería Hikae to Gobu. Recuerden que en japonés to quiere decir con o i. Por ejemplo, si ustedes dicen Niko to ikimasu, sería como voy con Niko. Y si dicen borupen tu enpitsu, sería el lápiz y lapicera. Entonces esto sería Hikae to Gobu.
un cuarto de manga con pecho. ¿Y por qué se dibuja esta P de esta manera? Bueno, la razón es sencilla. Si hagan este ejercicio, hagan esta P así y recórtenla. O sea, recórtenla con una tijera. Y estas dos partes, únanlas. Tatán, así, de esta manera. Y si ustedes esto lo doblan así, tatán, les va a quedar como un brazo en 3D. O sea, te queda acá el Hikae, el pecho, acá te queda el Gobu, y si lo das vuelta, que sería esta parte de acá, que cuando es triangular se llama Katabori, y cuando es redonda, que queda acá en la axila, se llama Kobangata. Bueno, este agujero representa este Katabori, ¿no? Entonces, por eso se hace esta P, para representar eso, ¿ok? Entonces, seguimos con el dibujo. Fíjense que no estoy haciendo nada complejo. O sea, muy rápidamente estamos ahí tirando unas florcitas de cerezo, unos fonditos. Y lo vamos a ir haciendo las líneas. Nada más que esto. O sea, el ejercicio es esto. Pero fíjate que con este ejercicio, en un día puedes hacer muchos fondos. Y cuando tengas que ir a hacer un fondo y lo quieras ir a hacer freehand en un cuerpo, no te vas a estar preguntando, che, bueno, ¿qué hago? A ver, pensando a ver qué hacer. Sino que ya directamente vas a empezar a dibujar, va a empezar a fluir porque ya tenés esa... O sea, ya tenés la experiencia de haberlo hecho muchas veces. Entonces más o menos sabés qué puede componerse con qué va con qué no va. Entonces, nada, me parece que es un excelente ejercicio. Fíjate que tenemos una linda composición. Y lo hicimos muy rápidamente, muy sencillamente, ¿no? Esto sería como una media manga. Ahora si quieren le damos un poquito más de profundidad. A ver si tengo uno negro. Ahora lo único que hacemos es darle un poquito de profundidad. A ver, vamos a empezar a hacer las líneas. Ok, esta la voy a pasar por arriba, ¿no? Como ahora vamos a componer esa espiral. Lo voy a dejar ahí. Esta florcita la voy a dejar como por atrás, como si estuviese por detrás. Por detrás de la espiral de viento. Esa la voy a dejar por delante. Y esta también la voy a dejar por detrás. Recordá siempre dejar un espacio cuando hagas, qué sé yo, una flor de cerezo o algún objeto que quieras que quede por detrás del viento, y como que dé esa sensación de que queda por detrás del viento o de repente del agua. Dejás una pequeña línea ahí sin dibujar y eso ya solito da la sensación de que la flor está por detrás. Fíjate que ya solamente dejando esas líneas ahí parece que la florcita está como por detrás. Dibujo un poco las nubes. Acá vamos a hacer que la nube sea la que tape al cerezo. Solo esa parte. Esta parte no. Esta parte viene por acá, por arriba. Así que bueno, estuvo buenísimo encontrarme con... La verdad que en el último viaje a Japón que hice me encontré con un montón de artistas de distintos tipos. Y como que de todos aprendí algo. Y está bueno empezar a ver que muchas de las cosas que ya venís practicando, que ya venís haciendo, hay otra gente que también las hace. Como que eso, como que valida también un poco lo que estuviste haciendo y como que intuís que estuviste yendo por un buen camino, ¿no? Como que no es un camino, qué sé yo, no sé. Que no es un camino en vano, como que es un camino que a muchas personas como que las llevó a buen puerto, ¿no? Si buen puerto significase algo, pero bueno, creo que se entiende lo que quiero decir. Entonces, eso estuvo bueno. Y la realidad es que el hombre me dio mucha ternura, porque era un hombre grande, charlamos un montón, le regalé yo también unos dibujos. Estuvo buenísimo.
Así que, bueno, sigamos. Fíjense, esta nubecita pasa por arriba. Acá vamos a hacer unas barras simplemente. Muy simple. Fíjate que esta es como una nube que está yendo hacia allá. Esta la voy a hacer pasar por arriba. Así. Como si del viento saliese una nube. Ahí. Este dibujo, este estilo de nube que se transforma, este estilo de viento, quiero decir, que se transforma en nube, es como súper común de la escuela de Osaka, de la escuela de Asakusa, de la escuela de Horicho, primero, segundo, de Horikazu. Bueno, metemos ahí las florcitas, tuk, pétalos. Acá podría ser que quede por detrás, capaz ya queda medio al cohete, medio soso, pero bueno, vamos a hacer. Ahí, simplemente cortando la flor de cerezo. ¿Ves lo que te digo? Ahí dejas un espacio. Tuc. Entonces ya, cuando menos en ese lugar, esa parte del pétalo está pasando por detrás. Entonces, bueno, vamos con esta florcita y ya estamos. Vas a ver que si haces esto todos los días, por una semana, 15 días, vas a venir otra vez al video y me vas a decir, che, Nico, la verdad, zarpado lo que mejoré. Y fuera de joda, es muy notorio el cambio cuando empezamos a dibujar de esta manera. Esto también es parte del ejercicio, o sea, dibujar partes del fondo colgadas así todo el tiempo ayuda un montonazo también. Yo el agua generalmente siempre empiezo desde abajo. O sea, yo voy de abajo hacia arriba. Cuando quería hacer de arriba hacia abajo, no lo podía hacer. Ok. Para darle movimiento al agua, suelo hacer como las pequeñas olas. De esa ola sale otra. Un pequeño movimiento. Si quisiera, pudiera hacer otra más. Un pequeño movimiento de acá. Voy a marcar una pequeña olita para allá. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una pancita. Una olita como que cayó. Una olita para arriba. Le marcamos un poco el movimiento. Chuc. Y ahí tenemos ya un agua. Esta puede seguir para abajo. ¿Se ve? Sí. De acá, esta yo la puedo continuar. Y ahí voy armando el movimiento. Esta también puedo salir desde acá. Y armar el movimiento acá. Entonces es como si la línea es imaginaria, no se ve, pero el movimiento se percibe. Como que viene esta línea acá, viene esta línea acá, y bueno, esta línea continúa. ¿Ok? Pueden dibujar esto. Mientras más lo dibujen, mejor. Y después lo que pueden empezar a hacer es conectar las partes. ¿No? Bueno, ok. Acá puedo hacer una roca. Como que el agua salió de una roca. Bueno, le hacemos los dibujitos ahí. Le hacemos el plancton que se comen los peces. Las piedras es muy loco porque están inspiradas. Bueno, los fondos del tatuaje japonés son abstracciones, ¿no? Son abstracciones reduccionistas de un paisaje real. Sabemos que los japoneses le dan mucha, bueno, algunos japoneses, algunas partes de Japón, dependiendo de la parte, le dan más o menos preponderancia, pero en líneas generales tienen algo con la naturaleza. Como esa suerte de conexión, no sé si una conexión metafísica, que es más propia del budismo tal vez, sino una conexión más como de agradecimiento hacia la naturaleza propiciada por el Shinto, ¿no?
Pero bueno, esto es como una abstracción de un paisaje natural. O sea, y es una super abstracción la que hace el tatuaje. Fíjense que son como, las piedras son como muy básicas, están inspiradas como en el movimiento del Suiseki, que es como el bonsai, pero en vez de poner árboles en macetas, ponen piedras que se parecen a como a paisajes naturales. Los jardines zen también están muy inspirados en esto. En realidad esto está inspirado en los movimientos de los jardines zen. Pero en definitiva son abstracciones de lo natural. Y son abstracciones bien simples. O sea, no es un dibujo real, como realista, digamos. Es como una super abstracción súper simple. Entiendo que cuesta un montón al principio empezar a hacerlo, pero bueno, nada, la técnica del mosquito. De a poquito, si ustedes van practicando todos los días hacer esto, simplemente esto todos los días, cuando tenés un ratito libre, en vez de estar paveando con Instagram, te pones a hacer esto. Y vas a ver cómo muy rápidamente vas a empezar a mejorar. Vas a empezar a mejorar tus tatuajes. ¿Ok? Obviamente, si no estás suscripto, no sé qué estás esperando, suscríbete. Fíjate que tengo un montón de productos ahí en la tienda. Tengo unas cuantas, hice 3 modelos de remeras, que si te querés comprar alguna te van a quedar seguramente súper facheras y vas a colaborar a que puedas seguir haciendo este contenido, ¿ok? Si te gusta, obviamente suscríbete, contale a tus amigos y nos encontramos la próxima en este podcast de tatuajes japoneses. Sayonara y anda a practicar la técnica del mosquito.